Bueno, eh, empezamos con la ponencia. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Saki Vigio. Eh, el día de hoy, pues, agradecemos el Grupo de Identidad Económica, agradece la asistencia de todos ustedes. El motivo por el cual realizamos esta ponencia es también porque este año es nuestro primer aniversario, ¿no? Hace 3 días, el 28 de julio exactamente, y vimos la necesidad, pues, de, como siempre, pues, difundir conocimiento y hablar sobre temas que, pues, a la sociedad peruana nos interesa mucho, ¿no? Para presentar a nuestro invitado del día de hoy, muchas gracias por aceptar la invitación. El profesor Saki Vigio es un exitoso economista peruano, ha tenido una gran carrera y la sigue teniendo como profesional, ¿no? El profesor Saki Vigio es licenciado, para comentarles un poco sobre él, es licenciado en Economía de la Universidad Pacífico, es PhD en Economía por la Universidad de Nueva York, también, pues, es profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de California, de la UCLA. También fue profesor asistente de la División de Economía y Finanzas de Columbia Business School, investigador afiliado a la Oficina Nacional de Investigación de Economía. Es investigador también del Banco de Reserva Federal de San Francisco, en Estados Unidos, y sus estudios se centran en el nuevo, entre la liquidez de los mercados financieros y la macroeconomía. Eh, bueno, sin más preámbulos, pues, buenas tardes, profesor Saquivigio, que desde Estados Unidos nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Comparto mis Sí, claro, diapositivas. sí, Perfecto. adelante. Ok, ya la deberían ver. Opa, a ver si está acá. ¿Se pueden ver qué modelo económico queremos para el Perú? ¿Se ven? Sí, se Genial. ve. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, sobre todo para el primer aniversario de la organización Identidad Económica del Perú. Justamente la charla que quisiera dar es una charla para difundir, no sé si conocimientos económicos, pero por lo menos para difundir ciertos conceptos que pueden ayudar al debate político nacional en cuanto a la cuestión económica de la Constitución, a la cuestión del cambio constitucional. Y pues entonces es el foro, el foro más propicio a hablar con estudiantes, especialmente estudiantes de economía, que a su vez tienen el papel tan importante de comunicar con otras profesiones estos, estos temas económicos. Entonces, quisiera partir por comentarles de qué va la charla. En el momento actual, América Latina y quizás todo el mundo está viviendo un momento de bifurcación ideológica. O sea, por muchas décadas, las economías avanzadas y en desarrollo han seguido lineamientos generales muy parecidos. Lineamientos generales que se formaron en los 80 y que fueron lineamientos de economías de mercado, de apertura comercial, de desregulación de los estados, siguiendo un poco lo que se llamó el consenso de Washington y las recomendaciones de instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero esto es un momento también en donde se pone en duda esos lineamientos y hay en este momento una batalla muy importante de ideas. Hay una confrontación entre ideas que podríamos llamar de derecha o izquierda, aunque a mí no me gusta clasificar el mundo en solamente un eje. Pero hay mucha discusión sobre cuánto han impactado estos lineamientos en, por ejemplo, cosas como la desigualdad, en quiénes han ganado, quiénes han perjudicado, se están revitalizando los nacionalismos, por ejemplo, cosas que no sucedían antes en los últimos 30 años, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín.
Y en América Latina, pues hemos visto en los últimos 5 años un viraje de, de los gobernantes, o sea, de los partidos que han gobernado, sobre todo la parte occidental de Sudamérica, ¿no? Chile, Colombia, Perú, han dado un salto hacia la izquierda, ¿no? Y hay mucha polarización en nuestra sociedad, ha habido mucha polarización en las elecciones pasadas. Entonces, lo que yo quisiera hacer con esta charla, el objetivo de la charla es no darles respuestas a las preguntas que les voy a hacer, pero sí proponer preguntas que nos pueden hacer reflexionar y que como economistas, como estudiantes de economía, que tienen el deber de difundir este debate y difundir argumentos para que la gente pueda decidir, pues hacer preguntas que nos permitan reflexionar sobre qué es lo que queremos seguir como país, qué modelo queremos seguir, qué lineamientos queremos seguir. Y para empezar, pues tengo que preguntarles qué cosa es un modelo económico. Luego queremos preguntarnos qué le podemos pedir a un modelo económico y qué no le podemos pedir a un modelo económico, porque simplemente poner lineamientos en papel pues no va a cambiar los resultados económicos. Tiene que haber un orden en qué cosas se le puede pedir a un modelo económico. Luego, quisiera abordar el tema de cuál es el actual modelo que ha seguido el Perú y preguntarles si es que ha funcionado y si ha funcionado o no ha funcionado, qué es lo que queremos para adelante. La única advertencia que les hago es que les pido apertura y la advertencia es que los argumentos son económicos, no son argumentos emotivos. Son argumentos de balances, no son argumentos de eh, quién es bueno, quién es malo, quién puso tal regla o quién no puso tal regla. Y yo quisiera también decirles que yo no tengo ninguna afiliación política, no me considero ni de derecha ni de izquierda, es más, rechazo como les decía, rechazo esas etiquetas. Entonces, partamos por la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es un modelo económico? En las aulas aprendemos un modelo económico como un sistema de ecuaciones que nos permiten hacer predicciones. Por ejemplo, cuando estudiamos el modelo de crecimiento económico de Solow, por ejemplo, que quizás muchos de ustedes conocen, pues es un modelo en el cual el capital predice qué va a pasar con el PBI y a su vez se predice qué va a pasar con el capital en el tiempo y es un modelo de crecimiento económico. Entonces, pongamos algunos ejemplos para ir a lo concreto. Un ejemplo clásico que aprendemos todos en el colegio en el Perú es el Tahuantinsuyo, en donde había una repartición de tareas en la sociedad y una repartición eh, de la tierra y de las lecciones que yo aprendí en la secundaria, pues se entiende que un tercio del tiempo los campesinos en el mundo incaico trabajaban para su propia alimentación o su propia producción, un tercio de la producción iba para el Inca y un tercio para el Sol, para las entidades que seguramente eran parte de la organización estatal en aquel momento. Otro ejemplo es la economía durante las guerras, en donde el Estado tiene que nacionalizar la producción y se prioriza los recursos para las guerras, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora en Ucrania, en donde los recursos económicos de Ucrania están dirigidos todos a la victoria, ¿no? Otro ejemplo clásico es el colonialismo, ¿no? Y lo pondría al lado del nazismo y en menor medida el mercantilismo. Son modelos económicos en los cuales hay un grupo de la sociedad que esclaviza o que se siente dueña de los derechos de producción o de los medios de producción y obliga al resto de la sociedad a producir algo para ellos. El mercantilismo es un caso, no es un caso tan extremo como lo fue el colonialismo o el nazismo, pero sí es un sistema donde se prioriza la producción nacional sobre la producción extranjera y se busca perjudicar al país vecino en favor del país de uno, ¿no?
Otro es digamos, el cual encajan la mayoría de economías modernas, lo que llamaríamos capitalismo, donde hay derechos de propiedad asignados a cada uno de los individuos de la sociedad y hay un libre intercambio de bienes y servicios en la sociedad. La producción está descentralizada, es decir, no hay un solo agente que organiza la producción. Simplemente el que quiere puede abrir una empresa o puede trabajar para quien quiera, y existe un sistema de precios en los cuales quien quiere puede vender el precio que quiere, el bien que quiera, y el que quiere comprarlo lo compra. Hay, obviamente, como en cualquier modelo, va a haber una presencia estatal en algunas esferas. En la versión más primitiva del capitalismo, podríamos pensar en Inglaterra después de la Revolución Industrial, en donde lógicamente existía un gobierno, pero solamente proveía el servicio de dar seguridad, no existía educación pública ni salud pública, ni mucho menos, ¿no? Había básicamente seguridad y quizás con la construcción de carreteras, pero, pero eso era todo, ¿no? Obviamente los estados han evolucionado. El comunismo, por ejemplo, el comunismo estricto, como quizás lo hubiera pensado Marx, obviamente ninguno de estos modelos son rígidos, sino que van cambiando en sus formas. El comunismo nos dice que la producción tiene que estar centralizada, donde no existe propiedad privada, sino que toda propiedad le pertenece al Estado. El Estado produce, las personas trabajan para el Estado nos dice quién trabaja para, o cuánto, en qué, y no es un sistema de precios, sino es un sistema en el cual se asignan los bienes equitativamente entre la sociedad. Obviamente hay distintas variantes y distintas maneras de pensar el comunismo en su concepción ideológica, pero esos son los lineamientos principales. Obviamente existe el socialismo, que es un híbrido entre el libre mercado y el comunismo, en el cual se garantizan bienes y servicios para muchos bienes por parte del Estado. El Estado tiene propiedad y el Estado garantiza cosas como salud o, o educación, y participa de la producción económica. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, podríamos decir que la Inglaterra eh, que que siguió la Segunda Guerra Mundial, la misma Inglaterra que fue la cuna del capitalismo o de la revolución industrial, pues siguió un modelo bastante cercano al socialismo, donde se creó el Sistema Nacional de Salud y donde el Estado participaba de gran parte de la actividad económica como un Estado que producía, ¿no? Y bueno, ha evolucionado ese sistema en los 90, ¿no? A lo que se llamó después la economía social de mercado, en donde se privatizaron muchísimas entidades estatales, pero cosas como la determinación de los precios por parte del Estado se eliminaron por completo, se eliminaron muchas rigideces laborales, y pasamos a un Estado que fue más híbrido, con un componente bastante más social, con un componente que garantizaba, por ejemplo, ingresos mínimos, ¿no? Y al día de hoy, ya un poco medio en broma, también el serranismo propone lo que se llama la economía popular de mercados, que habría que ver exactamente qué cosa es. Este, ¿no? Pero esos son distintos modelos, ¿no? Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué dice la economía moderna? O sea, la economía moderna, la que uno podría estudiar un programa de posgrado. ¿Qué nos dice sobre estos modelos? Y me refiero al 90% de los programas de economía moderna. Y la verdad es que la economía como ciencia, como tal, nos dice muy poco acerca de qué modelo debería seguir exactamente un país. Nos da ciertas herramientas para organizar el debate, pero no nos dice cómo es que debemos escoger un modelo u otro. El punto de partida en un estudio de posgrado va a ser lo que se llama el equilibrio general de Walras. Entonces, en esos lineamientos, en esa parte de la teoría económica, se nos enseña que hay un conjunto de agentes en la sociedad, que hay un conjunto de herramientas de producción,
Y lo que se nos dice es que, eh, bueno, hay una solución de la producción cuando eh, existe un mercado, en lo que se llama el equilibrio competitivo, en donde hay un sistema de precios, y el sistema de precios se encarga de distribuir los recursos. O sea, el sistema de precios nos va a decir cuánto tiene que producir una empresa, cuánto quiere o debe trabajar cada persona, y nos dice esto es lo que se va a producir. Esas son las predicciones que nos da ese marco conceptual que se llama el equilibrio general. Pero el mismo marco conceptual de equilibrio general que nos dice que existe un equilibrio competitivo con un sistema de precios, también nos dice que existe un mismo concepto de equilibrio, una misma asignación de recursos que se puede alcanzar en lo que se llama una organización de producción centralizada, o con planificación central. Eso es un concepto de equilibrio muy similar en donde no existen precios, sino que hay un dictador, entre comillas, simplemente un programa de computadora que nos diría cuánto tiene que producir cada uno de las personas en la sociedad y, y qué medios de producción se utilizan. Y la belleza de la economía es que nos da definiciones, nos dice qué es lo que se considera una economía eficiente y, y cómo es que se distribuyen los recursos en la sociedad. Y eficiencia es un concepto que algunos de ustedes deben conocer, que se llama la eficiencia de Pareto. La eficiencia de Pareto nos dice que la economía es eficiente cuando la producción está en una cierta métrica maximizada y estamos en una situación en la cual no podemos hacer feliz a alguien sin hacer a otra persona infeliz. Si podemos hacer a alguien mejor, darle mayor bienestar a una persona sin perjudicar a nadie, pues eso es una asignación eficiente de los recursos. No nos dicen nada acerca de la distribución de la riqueza. Podría pasar que le damos toda la riqueza de la sociedad a una sola persona y eso es un equilibrio también ineficiente, ¿no? Se lo podríamos dar todo a Jeff Bezos o a Elon Musk, ¿no? A los hombres más ricos del mundo le podríamos dar todos los recursos del mundo y eso es una asignación eficiente. No nos dice nada sobre la distribución. Y los teoremas del bienestar nos dicen, bueno, en realidad, para cada equilibrio con planificación central, existe un equilibrio competitivo. Basta que haya una redistribución, podemos encontrar exactamente lo que hace un planificador central a través de un sistema de precios y de competencia, y viceversa. Para cualquier equilibrio competitivo, existe una manera de decirle a este dictador mental, digamos, a este programa de computadora, decirle cuánto queremos darle de bienestar a cada una de las personas y nos haría llegar al mismo resultado que cualquier equilibrio competitivo. Es decir, si agarramos y decimos, partamos de una situación en la cual solo hay una persona que es dueño de todos los recursos del mundo, eso es consistente con un equilibrio competitivo y a su vez podemos encontrar ciertos pesos o ciertos beneficios que se le quiere dar a otra persona sin que haya intercambio de bienes, sin sistema de precios, simplemente con esta asignación del dictador y podemos encontrar lo mismo. La belleza de estos teoremas del bienestar es que si bien es cierto, son agnósticos sobre cuál es el mejor modelo económico, sí nos dicen qué cosa es eficiente y qué cosa no es eficiente. Nos dicen, por ejemplo, que no se pueden desperdiciar recursos en la sociedad. No podemos usar mal las herramientas de producción. También nos dice que nunca va a ser eficiente, no importa en qué modelo económico estemos, nunca va a ser eficiente darle a una persona que quiere manzanas, plátanos, y a la persona que quiere plátanos, darle manzanas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, estos teoremas ordenan un poco la concepción de qué cosa es bueno y qué cosa es malo, siendo agnósticos en temas de redistribución. Y las versiones más modernas de los teoremas del bienestar nos dicen que siempre va a haber una
una tensión entre la eficiencia y la distribución. Siempre que queramos garantizar una distribución más equitativa de los recursos, pues van a haber costes en cuanto a la eficiencia, porque, por ejemplo, va a haber gente que no va a querer trabajar si es que se le garantiza el mismo ingreso de las personas que trabajan más fuerte. Esos son los conceptos que nos dicta la teoría económica moderna. Por un lado, no son tan útiles para decirnos, bueno, queremos movernos hacia el comunismo o hacia el capitalismo, pero sí son muy útiles para decirnos eh, cuáles son los balances en los cuales tenemos que llegar, qué tenemos que medir de un lado y del otro, eficiencia y distribución, por ejemplo, o darle a las personas, permitirles que escojan, ¿no? Que puedan escoger lo que quieran entre el menú de opciones que se puede encontrar en el mercado. Eso es lo que nos dice la economía. ¿Qué ejemplo tenemos en la práctica? En la práctica, de la teoría a lo práctico hay un salto muy grande. Han habido muchos modelos ya ahora en la definición de economía política. O sea, por ejemplo, el modelo soviético que se puso después de la revolución bolchevique en la Unión Soviética, pues expropió todas las fuentes de producción y asignaba en sus principios toda la producción al Estado. El Estado estaba encargado de la producción agrícola, por ejemplo, y el Estado redistribuía los recursos agrícolas. Y en aquella época, al principio de la era soviética, pues hubieron hambrunas terribles, porque en Ucrania en particular, porque el Estado no sabía cómo repartir bien la producción agrícola o cómo organizarla bien, no tenían la expertise. Lo mismo en China, también hubieron hambrunas. Eso era el modelo. El modelo era nacionalizar, que la producción sea estatal y que se redistribuya. Después, otro ejemplo es el modelo inglés o norteamericano de principios del siglo XIX o el siglo XVIII tardíos, ¿no? Cuando empieza el capitalismo en estos dos países. También tenemos el modelo europeo continental, el modelo actual, en el cual primordialmente los recursos de producción están a manos del sector privado. Ciertamente hay una participación estatal, por ejemplo, en la producción de energía, ¿no? Por ejemplo, Francia produce gran parte de su energía en empresas estatales, y es energía nuclear, y son sistemas en los cuales hay una garantía mínima de ciertos servicios. Por ejemplo, la salud pública es mucho más difundida que en el modelo norteamericano e inglés. En el modelo escandinavo, por ejemplo, es una versión incluso más extrema del modelo europeo, en donde hay incluso mayores garantías de productos y servicios que el modelo eh, europeo continental. El modelo chino, por ejemplo, es muy interesante porque es un modelo en el cual su concepción inicial, el modelo chino actual, su concepción inicial fue la misma que el modelo soviético, son modelos comunistas, o la concepción original eran comunistas. Eh, Ahí la idea siempre fue que el Estado sea dueño de los medios de producción, y en gran medida lo es, ¿no? En China gran parte de las empresas son y siguen siendo estatales. La producción de, por ejemplo, hierro sigue siendo estatal. Muchas empresas constructoras son estatales. Muchos bancos son estatales. Sin embargo, los chinos no utilizan la distribución de la producción como en el modelo soviético inicialmente, que era a través de la repartición de los bienes o de la producción a la población, sino que los chinos muy rápidamente, en los años 70, 80, notaron la necesidad de crear mercados. Es decir, la producción estatal está a manos del Estado en gran parte de las industrias, por ejemplo la banca, pero los bancos compiten entre sí a través de un sistema de precios. O sea, existe un mercado interbancario, por ejemplo, entre bancos que tienen el mismo dueño, que es el Estado chino, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en la práctica. Podemos hablar también del modelo del sudeste asiático, que fue un modelo bastante capitalista desde los 70 y fue
bastante exitoso en cuanto al crecimiento por PBI, ¿no? Y luego en América Latina tenemos el modelo chileno, que ha sido bastante el modelo del sudeste asiático desde los 70, pero es un modelo que está cambiando. O sea, Chile está pasando por un cambio constitucional y vaya uno a saber qué va a quedar. Argentina, podríamos preguntarnos qué modelo ha seguido Argentina. Y ahí la pregunta es un poco más tenue porque, eh, bueno, pues quizás los argentinos tienen ciertos lineamientos, pero no los han seguido. También se habla de un modelo boliviano en el cual Evo Morales nacionalizó ciertas industrias y un modelo híbrido donde la energía está a manos del Estado y fue nacionalizada, ¿no? Y les puedo seguir haciendo, dando más ejemplos, pero otra pregunta que les puedo hacer es, ¿podemos hablar de un modelo haitiano, un modelo congolés, un modelo venezolano? Es decir, la definición es un modelo económico, son lineamientos que nos dicen quién tiene los derechos de propiedad y a quiénes se le asignan y quién tiene que hacer qué en la sociedad. Y quizás en estos países pues no existe tal modelo, ¿no? O sea, realmente están en una situación de caos absoluto en el cual opera la ley de la selva. Em, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se le puede pedir a un modelo económico? ¿Le podemos pedir a un papel, a una constitución, a un conjunto de normas? ¿Le podemos pedir a un modelo económico que cree en recursos de la nada? O sea, podemos decirle que queremos de pronto que todos ser más ricos y tener en el Perú el PBI de Suiza. Pues no, lógicamente no, porque el modelo económico nos dice básicamente cómo se organiza la producción, pero no nos dice eh, cómo, no nos dice que se puede crear más recursos de la nada, ¿no? No podemos crear más recursos del aire. Entonces, no le podemos pedir que se creen recursos que no existen a un modelo económico. Le podemos decir cómo organizar la producción y cómo redistribuir la producción, pero no le podemos decir queremos ser Suiza. Le podemos pedir a la gente que haga lo que el modelo quiere. Es decir, podemos decir, vamos a crear un sistema de seguro social que va a garantizar un mínimo de ingresos a toda la población y queremos que la población, que toda la población trabaje de la misma manera y ponga esfuerzo de la misma manera, pues yo creo que no. Que siempre que un modelo diga se puede redistribuir en tanto los ingresos, siempre va a haber la acción humana detrás. Y no le podemos decir al modelo económico que queremos que la gente ponga el mayor esfuerzo posible si es que eh, si es que no existe un sistema de incentivos. Entonces el modelo no puede hacer exactamente lo que uno quiere, ¿no? No le podemos decir al modelo, queremos que los estudiantes de economía se maten estudiando en lugar de ir a la fiesta. Eso ya depende de cada alumno y depende del sistema de bonificación que tiene la sociedad, ¿no? Cuánto es que se le paga al primer alumno de la clase versus el segundo, el tercero, el cuarto, el que puso más y menos esfuerzo. O sea, no se le puede pedir al modelo que haga, que la gente haga lo que exactamente el modelo quiere. ¿Le podemos pedir al modelo que garantice educación, salud, internet? Pues quizás sí se lo podemos pedir porque quizás vivimos en una sociedad en la cual ya tenemos el nivel de ingresos necesario para garantizar que hayan, bueno, pues 12 años de educación primaria y secundaria y garantizar el acceso a educación superior para una gran parte de nuestra población. Y quizás sí tenemos los recursos para otorgar de salud a gran parte de la población, que eso sí se le puede pedir, pero también va a depender de cuántos profesores y cuántos maestros hay, cuántos médicos hay en la sociedad. Depende. Podemos pedirle al modelo económico que se garantice el Internet. Eso es una propuesta de Verónica Mendoza. Y quizás sí, quizás lo más fácil entre estas tres opciones, educación, salud e Internet, sería de dotar de una red de Internet a todo el país y garantizar a la población más pobre acceso al Internet, porque esa es una manera de distribuir educación. Quizás sí se puede, pero quizás no existen los mecanismos para que la gente use el Internet. Entonces, realmente depende. ¿Se le puede pedir un sistema que fomente la innovación y la creatividad?
Pues sí, porque la innovación viene acompañada de bonificaciones. Si alguien va a pasar años estudiando cómo producir papa en en el altiplano, pues ese investigador tiene que verse compensado por sus esfuerzos. Y si no se le compensa, pues va a decidir ser abogado en lugar de ser un científico agrónomo. Hay que compensar la creatividad. Entonces sí se puede compensar y sí se puede fomentar, pero no se puede decir, bueno, queremos que 10% de la producción del PBI vaya a investigación. Eso no se puede pedir. Podemos pedirle un modelo económico que los gobernantes no roben, que no haya corrupción. A un modelo económico no. Le podemos pedir a las leyes, podemos diseñar las leyes mejor, podemos diseñar mejor la policía, podemos diseñar mejor el Ministerio Público, la Fiscalía, pero no al modelo económico. No tiene nada que ver la corrupción con los lineamientos generales. Muchas veces en el debate nacional se dice, bueno, las reformas que hubieron en los años 90 han llevado a décadas de corrupción. Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El modelo económico no tiene nada que ver con el desempeño en cuanto a corrupción. ¿Podemos pedirle al modelo económico que haya más igualdad? Claro que podemos pedirle que haya más igualdad, porque el modelo económico justamente es el diseño de lineamientos que nos dicen cómo se redistribuye el ingreso y la producción. Pero queremos, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos igualar la riqueza o queremos igualar las oportunidades? Porque son muy distintos. Igualar la riqueza es simplemente igualar el dinero que tiene uno en la cuenta bancaria. Pero quizás lo que queremos es igualar el acceso a las oportunidades, que la mayoría de peruanos tenga acceso a la misma educación si es que decide poner el esfuerzo de estudiar ingeniería. Pero no mucha gente quiere estudiar ingeniería y no mucha gente quiere estudiar economía, porque son carreras duras. Y quizás entonces no hay que equiparar el ingreso de un economista con el ingreso de alguien que decidió o que no tuvo las ganas de estudiar tan fuerte. Pero también queremos darle a personas que, sobre todo el caso de nuestro país, que viven en las alturas, que tienen menos oportunidades que aquellos que nacimos en la costa, pues que tengan acceso a la misma educación superior y a la misma educación secundaria de calidad, ¿no? Eso no significa igualar la riqueza, sino igualar las oportunidades. ¿Qué modelo queremos para el Perú? Creo que lo mínimo que queremos garantizar es derecho a la vida, y eso significa que haya una repartición que nos permita alimentarnos y nos permita tener una salud básica, como ha sido siempre el intento del Estado peruano en la era moderna, ¿no? O sea, siempre han habido intentos de avanzar con la salud, ¿no? Queremos igualar las oportunidades, sí, la salud, la educación, y eventualmente quizás queremos también garantizar la vivienda a todos los peruanos, o por lo menos en parte de la vivienda, ¿no? O sea, algún subsidio a la vivienda. No queremos gente que por la lotería, que es el inicio de la vida, pues no termine viviendo en las calles, ¿no? Yo vivo en Los Ángeles y eso es una ciudad donde hay mucha indigencia, mucha gente que por A o B o C motivos terminó viviendo en las calles. Hay muchísima gente, lo que se llama homeless, un problema muy serio en Estados Unidos, ¿no? Que no tiene Europa. Pero también creo que queremos premiar el esfuerzo, premiar el riesgo también, porque el emprendedor toma riesgo. Yo soy profesor universitario, y el riesgo que tiene en mi carrera, pues hay un cierto nivel de riesgo, ¿no? Pero, o sea, siempre a uno lo pueden votar, pero de su trabajo. Pero no es el mismo riesgo de un emprendedor, ¿no? Que decide ahorrar los primeros 10 años de su trabajo, que consigue un buen trabajo y ahorra todo, y decide poner ese ingreso o esos ahorros en un negocio, en un emprendimiento. Queremos premiar eso, o sea, no le queremos expropiar sus utilidades en el futuro, porque si no, desincentivamos el emprendimiento y desincentivamos la creatividad. O
sea, ¿cuántos restaurantes se han abierto y cuánto bien le han hecho al país con todos los turistas que traen? ¿Qué hubiera pasado si le cobramos 50, 60% de impuesto a la renta a esos restaurantes, ¿no? No queremos expropiar tampoco el ahorro, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha acumulado ingresos en el tiempo porque decidió ahorrar y porque hay gente muy austera. Pero también hay gente que se ha aprovechado, de que ha sido muy corrupta, hay gente que ha tenido más oportunidades. Entonces tenemos que encontrar un balance, ¿no? Y queremos premiar el ahorro, el esfuerzo y el riesgo, pero también queremos encontrar maneras de llegar a una sociedad más justa. Y creo que todos queremos en agrandar la torta, ¿no? Todos queremos agrandar el tamaño de la producción en el país, y eso requiere eficiencia en la producción, que las empresas que son más eficientes, que tienen mejor tecnología, que tienen mejor gente, que organizan mejor los equipos, sean las empresas que crecen más y que no crezcan empresas pues, que tienen poder monopólico, que tienen favores del Estado, que pueden conseguir permisos en la municipalidad más rápido, ¿no? Queremos fomentar también la innovación para que el país tenga una producción científica diseñada para el país. O sea, no tiene que ser toda la producción, toda la tecnología importada, porque el Perú tiene elementos particulares, como por ejemplo una geografía muy particular. Entonces necesitamos innovación científica. Por ejemplo, ¿no? El Amazonas cuenta con el paiche, ¿no? Que es un pez muy grande que al día de hoy no ha sido domesticado. Y por no poder ser domesticado, pues no lo podemos producir de manera industrial. Tienen que haber miles de opciones en cuanto a la innovación científica diseñada solo para el Perú, por ejemplo, en minería, en pesca, ¿no? Tenemos una flora, una fauna muy particular y entonces queremos diseñar innovaciones particulares para nuestro país. ¿Quién sabe, no? O sea, quién sabe cómo nuestra geografía nos puede llevar a tener una necesidad de ciertas innovaciones en el sector energético que son propias de nuestro país por el gran número de quebradas que tiene el país. Y quién sabe si podríamos hacer innovaciones en hidroeléctricas, por ejemplo, para poder empezar a producir energía eficiente y limpia con mini hidroeléctricas. ¿Quién sabe? Eh, Creo que queremos también agrandar la torta a través del comercio internacional, es decir, abrirnos al resto del mundo y venderlos nuestros productos a la mayor cantidad de países posibles. Y también llevarnos el beneficio de poder consumir bienes de los países que querramos. Y creo que también queremos agrandar la torta en el sentido de mejorar nuestro medio ambiente. Creo que cuando vivimos en una ciudad como Pasco, en donde hay contaminación ambiental, pues esa es una torta pequeña, ¿no? Porque la calidad de vida es muy baja y creo que queremos garantizar, por ejemplo, que sea sostenible nuestra Amazonía, ¿no? Y esas son cosas que sí se le puede pedir al modelo económico. Por ejemplo, proteger aquellos derechos, ¿no? Esos derechos de propiedad sobre la Amazonía pueden ser del Estado y hay que proteger los árboles y nuestra fauna, ¿no? Entonces, son preguntas que les hago. Yo no tengo respuestas a estas preguntas, pero sí las pongo porque creo que el debate, hay que poner paños fríos en el debate, hay mucho emocional y creo que ustedes tienen el deber como economistas de plantear cuáles son los costos y los beneficios, ¿no? Cuáles son los famosos trade-offs, ¿no? Como dice esta palabra, el balance, cuál es el balance correcto, ¿no? ¿Qué modelo actual tiene el Perú en la actualidad? Bueno, en el papel es un modelo de libre mercado, de apertura comercial, es un modelo que impone equilibrio monetario y fiscal, es decir, un límite a cuánto se puede imprimir de dinero, cuánto se puede financiar el Estado con dinero impreso por el Banco Central, cuánto puede gastar el Estado, cuánto déficit puede tener. Es un modelo de Estado pequeño y de rol subsidiario el Estado, es decir, el Estado en teoría no puede tener compañías que producen bienes, ¿no? Y es un Estado que, em, que provee de muchos programas sociales, como son las ollas comunales, por ejemplo, o como los programas de asignación mínima de ingresos, ¿no? ¿Ha funcionado? Yo creo que sí.
Yo creo que el modelo peruano ha sido de los más exitosos en el mundo. Y creo que nos hemos olvidado muy rápido, de todo el éxito que hemos tenido como país. Creo que el Perú, si lo comparamos con el sudeste asiático y con el Chile desde los años 80, pues creo que han sido los modelos más exitosos en la historia de la humanidad, junto con los chinos también, ¿no? Los chinos también, con un modelo completamente distinto, han sacado muchísima gente de la pobreza, pero nosotros hemos llegado a tener mucho éxito como sociedad eh, y, y creo que nos hemos olvidado muy rápido de lo mucho que hemos logrado en el poco tiempo, ¿no? El crecimiento económico en el Perú ha sido estelar. Hemos llegado a niveles de estabilidad financiera que no habíamos tenido en toda nuestra república. Hemos ganado competitividad. Se han abierto muchísimas empresas. Para mí, lo más importante, o sea, la cantidad de pobres que había en el Perú, en el cual yo nací, en el Perú de niño, ¿no? Donde había indigencia por las calles, y lamentablemente con la pandemia se ha regresado un poco a eso, pero no olvidemos que ese Perú de los años 80, pues poco a poco se fue venciendo, ¿no? Y le ganamos la batalla a la pobreza, avanzamos mucho en esa batalla. No hemos ganado la guerra, pero hemos avanzado, ¿no? La pobreza cayó del 60 al 20%. La educación, que era un desastre hace 10 o 15 años, también ha avanzado. En los exámenes de PISA, por ejemplo, hace 10 o 15 años, éramos los últimos de América Latina con Haití, un estado fallido. Eso se ha ido venciendo poco a poco, muy lentamente, y tenemos que mejorar mucho en eso. Pero yo creo que en general sí ha funcionado. Y también se habla mucho de la desigualdad, ¿no? Que es un sistema, un modelo económico que ha premiado solo a los más ricos, pero les pregunto, ¿eso es verdad? ¿Hay más desigualdad? Tenemos que preguntarnos si es que realmente ha habido más o menos desigualdad. Em, también, también, a pesar de que creo que es un sistema que ha funcionado, tenemos que preguntarnos si realmente ha sido un sistema que brinda las condiciones para que haya protección social o para que, digamos, podamos combatir situaciones como la pandemia, ¿no? Lo que les digo, la cifra de pobreza, por ejemplo, que costó muchísimo bajar ese 60% a 20% de pobres, pues regresó muy rápido cuando llegó la pandemia. Entonces, eh, el sistema todavía no funciona, no opera de manera adecuada cuando tenemos crisis severas, ¿no? Hay demasiados conflictos sociales, hay demasiadas diferencias. Es un sistema en el cual cunda la corrupción, lamentablemente, pero como les digo, no es parte del modelo económico, sino que la corrupción está enclaustrada en nuestro sistema político y diría también en nuestra sociedad, porque hay coimas en todas partes, ¿no? En permisos municipales, y también es una sociedad que el ciudadano coimea también, ¿no? O sea, no es solamente culpa del político, del burócrata, sino también del ciudadano de a pie. Es un sistema en el cual tenemos problemas serios de recursos ambientales y naturales. O sea, a mí me queda dudas si es que el Estado realmente cobra lo que tiene que cobrar por sus recursos minerales. O sea, yo no estoy seguro si las mineras pagan lo que deberían pagar, no solamente en cuanto a los cánones mineros, sino también si realmente reportan lo que deberían reportar. Y el mejor ejemplo es la minería ilegal, ¿no? Que es absolutamente ilegal en el sentido de que toma un recurso que es de la nación, como son los recursos minerales, y se lo mete al bolsillo a alguien que quizás es multimillonario. Y además hay una depredación ambiental tremenda, ¿no? Entonces, si creo que es un modelo económico que ha funcionado, yo creo que ha funcionado muy bien, pero lógicamente hay muchas cosas por corregir. Esto, por ejemplo, que les ploteo aquí, es el PBI per cápita de la fuente de Madison. La fuente de Madison es la fuente de historia económica o de series económicas a través de países y tiempo más importante del mundo. Y acá tenemos el PBI per cápita
peruano desde la época de la colonia, ¿no? Y debería decir que un trabajo fenomenal lo hizo Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico antes de morir. Fue una obra que nos ha regalado a todos los peruanos, que es el libro de historia económica más importante del Perú, que es justamente el crecimiento económico, ¿no?, del Perú. Y es una serie, él tiene series alternativas a esta. Pero en esta, que es la que se usa en comparaciones internacionales, vemos el siguiente patrón. Vemos que hasta el siglo XX, al principio del siglo XX, el Perú, como la mayoría de países del mundo, vive en una situación que es característica de la condición humana, que es la miseria. O sea, el Perú, por estos 300 o 400 años de datos, vive en la misma situación que vive la humanidad por cientos de milenios, que es la pobreza. Y en un momento del siglo XX se empieza a industrializar y empezamos a explotar todos los avances tecnológicos y la revolución industrial, mal que bien, siendo un país o pobre o de clase media baja a comparación de otros países, pues crece de manera sostenida, ¿no? Llegan los 60, llegan los 70, 80 con Alan García, y hay un colapso brutal en nuestro crecimiento, retrocedemos décadas. Esto lógicamente está en una escala y normalizado para el mismo dólar por tiempo, o sea, es una medida comparable. Y luego, desde los cambios que hubieron en los 90, con el modelo actual, pues tenemos el crecimiento sostenido más alto de nuestra historia. En ese sentido, yo creo que ha sido exitoso, ¿no? Obviamente esto es una sola estadística, pero otra muy importante es esta que les decía de la pobreza, ¿no? O sea, consistentemente, estos datos son del economista peruano Javier Herrera, y van solamente hasta el 2015, ¿no? Pero vemos acá la tremenda caída de la pobreza, ¿no? Que es un tremendo éxito para nuestro país. Esto va hasta el 2015, siguió cayendo la pobreza hasta el año 2018, llegó la pandemia en el 2020 y hemos dado un salto muy alto, un salto inaceptable, pero tengo la confianza que vamos a revertir, y que poco a poco vamos a recuperar ese terreno perdido, ¿no? Si hablamos de otra medida, por ejemplo, como es el coeficiente de Gini también, que es el coeficiente que mide la desigualdad, pues vemos también que el coeficiente de Gini ha ido cayendo en el tiempo, con lo cual nos estamos volviendo una sociedad más igualitaria. Lógicamente, es una sociedad más igualitaria con bajo este coeficiente de Gini que mide, digamos, el 90% con el 10% percentil más pobre de los países. Es una medida muy cruda. Y ciertamente el 1% del país, como en todas partes del mundo, y esto nos lleva a mucha polarización, se ha disparado, ¿no? Es realmente impresionante cómo la inequidad de ese pequeño percentil ha hecho que haya un grupo muy, muy, muy pequeño de gente mucho, mucho más rica, ¿no? Y yo creo que eso es un fenómeno muy difícil de detener, lo podemos discutir, pero, pero lo cierto es que si comparamos el 90% con el 10% inferior, pues nos estamos como sociedad acercando y estamos logrando tener una cosa que no teníamos nunca, que no tuvimos nunca, que es una clase media, ¿no? Una clase media pudiente. Entonces eso yo lo veo como motivo de éxito, y deberíamos pensar qué y cómo, y si realmente deberíamos parar que se dispare ese 1% que no está capturado en este índice de Gini, ¿no? Y podemos preguntarnos más cosas, por ejemplo, ¿cuánto contribuyó el crecimiento económico a la reducción de la pobreza, ¿no? Y vemos que en gran medida tiene que ver con el crecimiento económico, pero en gran medida también con la redistribución que ha hecho el Estado, ¿no? Esos son los índices de crecimiento de la pobreza, es decir, cuánto ha caído la pobreza. Y las barras grises nos dicen cuánto es el impacto del crecimiento y cuánto es el impacto redistributivo. Em, Se me está acabando el tiempo para la presentación, creo que es más, ya me debo haber pasado algunos minutos, pero quisiera concluir diciéndoles que desde las elecciones del 2021, el primer año de Castillo, ha habido mucho sentimiento en el debate económico, mucho especulativo. Hay muchos facts que hay que
que hay que chequear. Y mucho del debate tiene que ver con lo sentimental. Se critica, por ejemplo, la constitución de Fujimori, y no con esto no lo estoy defendiendo ni atacando, ni soy fujimorista, pero se critica el modelo económico porque fue puesto por Fujimori, cuando es el mismo modelo y o la misma constitución que lo metió al mismo Fujimori a la cárcel. Y eso no entra no se usa en el debate. Y, y, y finalmente, pues no importa quién puso el modelo, ¿no? Lo que importa es si se ha tenido éxito o no y cómo se mejora. Eh, la verdad de las cosas, eh, fuera de esto que es especulativo, es que llegó la pandemia y con todo el éxito que tuvimos, pues tuvimos 200.000 muertos, ¿no? Y esos 200.000 muertos fueron a causa de que tuviésemos un Estado que no funcionaba en lo operativo, que no diseñaba bien las cuarentenas, un Estado que se tardó muchísimo en traer las vacunas, un Estado en el cual se trajeron tanques de oxígeno tardísimo, un año después había falta de tanques de oxígeno. eh, eh, yo mismo traté de colaborar con una organización que maneja mi hermana, también en mandar tanque de oxígeno al Perú, pero yo soy un ciudadano, eso es una obligación del Estado, y además se repartían los tanques de oxígeno. Hubieron 3 millones de desempleados, muchos desempleados por tener un sistema informal. Muchas empresas, o sea, muchas empresas tuvieron acceso a reactiva, pero esas eran las empresas formales. No existió un mecanismo para poder darle un sostén a la empresa informal. O sea, existía todo el empadronamiento, gracias a la ENAO, para darle por lo menos una pequeña línea de vida, ¿no? A los más pobres del Perú, con extensiones de los programas sociales, ¿no? Como las ollas populares. Pero muchas empresas, las pymes, por ejemplo, empresas que no pagan impuestos o no están registradas, pues no había forma de hacerles llegar alguna ayuda a esas empresas, ¿no? En la actualidad había un rebote económico importante, lo destacó Pedro Castillo en su discurso del 28 de julio, pero la verdad es que también hay muchísimos proyectos trabados, mucho de eso es rebote económico y mucho de eso son proyectos que ya estaban antes de que llegue Castillo al poder y, y son proyectos que siguen, o sea, cuando uno construye un edificio no se va a quedar a la mitad porque si lo dejan a la mitad, pues toda la inversión se pierde, ¿no? Hay que seguir invirtiendo. Entonces, todavía estamos viviendo ese momento de que todavía hay inversión porque hay mucho de rezago en la inversión. Pero la pregunta que me hago es si el gobierno ha dado muestras de estabilidad o muestras claras de qué lineamientos tiene y ha bajado la incertidumbre. Y yo creo que no. Entonces, con todos estos cambios de ministros, pues francamente, este rebote económico es temporal porque partimos de una situación eh, muy dramática, ¿no? Después de la pandemia. Hay una degradación muy preocupante de la tecnocracia. Mucha gente técnica que se ha graduado de universidades como la que ustedes, donde ustedes han estudiado, decidieron hace 20 años, 10 años, trabajar para el Estado y poco a poco economistas, ingenieros, gente de calidad ha ido entrando al sector público con mucho amor por el Perú y con ganas de trabajar por su país y esa gente está abandonando el Estado. Esa es la verdad de las cosas, fuera de el modelo que queremos y no queremos. Entonces el objetivo de esta presentación era plantear preguntas. Me gustaría que estas preguntas sirvan para llevar a un debate más alturado, plantear la pregunta y resolverla como un ingeniero o como un economista. Es decir, esta es la pregunta, ¿cuáles son las maneras más fáciles o más eficientes de responder estas preguntas? Me gustaría que sirva para salir del mal equilibrio político en lo cual todo es ataque, hay mucho ruido, y más bien sirva para, para hacernos las preguntas correctas para poder diseñar mejor el modelo. ¿Queremos cambiar todo el modelo? ¿Es necesario cambiar la constitución o ir poco a poco, paso a paso? ¿Queremos un mundo con más impuestos y tener más programas sociales? No lo sé, yo no tengo la respuesta, pero me parece que el debate se debería resumir en eso, ¿no? O sea, ¿cuántos programas más sociales
queremos tener, son eficientes, funcionan, queremos cobrar impuestos entonces para poder financiarlos, siempre va a estar la discusión entre equidad y eficiencia, y el Perú tiene que escoger, pero yo creo que esta es la manera de hacerlo, no con ataques, con ideología, o con argumentos emotivos, ¿no? Y ahí termino. Eh, Bien, muchas gracias, profesor Saki, por la exposición. El profesor Saki también nos ha dado unos minutos para poder realizar algunas preguntas y ya que pues muchos han formulado sus preguntas, hemos elegido algunas para que el profesor pueda responderlas, ¿no? Antes de continuar y de pasar con las preguntas, pues también para mencionarles que tenemos un link de asistencia. ¿Por qué? Porque vamos a otorgar certificados a los que estuvieron en la ponencia del profesor Saki el día de hoy. Y pues queremos los nombres y los apellidos y también su correo para poderles hacer llegar este certificado, pues, ¿no? Bien, profesor Saki, pasamos a las preguntas que con nuestros compañeros hemos elegido. Y una de ellas es la que mencionó, porque usted ha mencionado, ¿no? Ahí sobre qué le podemos pedir a un modelo, ¿no? El tema del día de hoy, para los que se unieron después, es qué modelo económico debería seguir el Perú, ¿no? Y bueno, una de las preguntas aquí es sobre la corrupción y sobre la participación del Estado en en la economía ¿no? De gobierno. O sea, ¿qué tanto ha, ha influido en esta decadencia que se ha visto últimamente en la economía la corrupción, ¿no? En estos últimos 10 años, para ser preciso, dice la pregunta. Que la influencia ha sido muy negativa, ¿no? Y aparte de ello, la mayor participación del Estado, del gobierno, en la economía, como que si ha sido para su apreciación positiva o negativa, ¿no? Bueno, parto con lo primero, que es el tema de la corrupción. El- Esto ya me salgo un poco del tema de la presentación y ya les empiezo a hablar como individuo, ¿no? Y decirles lo que pienso. Yo tengo la siguiente teoría, que se llama la teoría de la teoría del estado patológico. Yo creo que el Perú y otros países están gobernados por gente con patología, con una patología como son patologías criminales. Les voy a decir por qué. Porque todos los presidentes, desde que yo tengo uso de razón, han terminado en la cárcel. Muchos de los gobernantes de nuestro país, no solamente gobernantes, sino congresistas también. Por ejemplo, Luciana León está con arresto domiciliario, es madre, una chica no mucho mayor que yo, pues ha terminado en la cárcel. La corrupción, si nos ponemos a pensar, en el Perú no paga. O sea, ser corrupto no paga porque mucha gente termina en la cárcel. Miran simplemente toda esta gente que está alrededor de Pedro Castillo. O sea, mal que bien, el sistema de la fiscalía, el sistema de justicia ha funcionado de alguna manera. Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, toda la banda de delincuentes que formaron parte de la organización Fujimori Montesinos, terminaron en la cárcel, terminaron mal. Yo no quisiera vivir 10 años en la cárcel por robar lo que sea. O sea, hacerle eso a mis hijos no es algo que quisiera. Entonces, yo creo que la corrupción no ha pagado y no paga, no se premia, pero creo que, como en todo país, en toda sociedad, así como existen asesinos, eh, también existe gente con patologías que tiene una patología que lo hace robar a pesar de que el riesgo es altísimo. Y lamentablemente, esa gente se ve atraída a la política y solamente esa gente se ve atraída a la política, o en su mayoría se ve atraída a la política,
porque el resto de ciudadanos que quisieran hacerle bien a su país, pues al entrar en la política tienen el peligro de que les salpique la corrupción, porque alguna gente inocente también puede terminar en una situación parecida, con juicios permanentes. Por ejemplo, un ejemplo para mí emblemático es el del ministro Jaime Saavedra, ¿no? Que es un tipazo, una persona de primera, pero fíjense cómo se le trató durante el gobierno de Kuczynski, durante eh, los, la imputación que le hacía el Congreso, ¿no? O sea, por un robo que hubo en el Ministerio de Educación, pues a un ministro de primera que además lidera el grupo importante de investigación y de programas de educación en el Banco Mundial, pues se ve altamente perjudicado. Y así tengo muchos ejemplos de gente de primera que les salpica. Entonces terminamos con una burocracia eh, y una clase política eh, que está gobernada por corruptos y la gente buena pues no entra, o si entra termina con mucho temor, ¿no? Muy pusilánime. Tenemos una burocracia muy pusilánime porque las implicancias de tomar acción son muy peligrosas. ¿Cómo cambiarlo? Pues yo creo que tiene que haber un salto de un grupo de gente nueva que entre en la política, gente joven, y que decida dar el cambio, ¿no? Y que realmente tenga la moral y la ética bien puesta y los pantalones bien puestos, y tiene que ser un cambio grupal. Individualmente a uno no le conviene entrar en la política porque el sacrificio para una familia es muy alto. Entonces, si me preguntan si este estado patológico ha tenido un impacto sobre nuestra economía, por supuesto que lo ha tenido. A las leyes universitarias no están con la gente, con el tipo de congresistas que tenemos, no están diseñadas para mejorar la educación superior. Están diseñadas para darle carta blanca a gente que tiene que estar regulada, ¿no? A empresas que tienen que estar reguladas, como son las universidades privadas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, gente que pide permiso, gente que pide, digamos, ayuda para poder continuar con minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa que nos daña muchísimo como país. Y finalmente, con el motivo de la presentación, pues hace mucho ruido en el debate político. Confundimos lo que es corrupción con el modelo económico y queremos un cambio de 90 grados, 180 grados, porque estamos realmente desesperados, porque no queremos que nos sigan robando, queremos una sociedad más justa. Pero eso no hace que los lineamientos generales en cuanto al modelo económico estén equivocados, ¿no? O sean negativos, ¿no? En cuanto al rol del Estado en la producción, la pregunta es si un Estado que tiene a la corrupción como un cáncer tan agravado, si a ese Estado le queremos dar encima los derechos de producción. O sea, le quisiéramos dar al Estado peruano la potestad de encargarse de la producción mineral, o quizás el hecho de que esté en manos privadas hace que por lo menos que la corrupción no penetre tanto. No lo sé, no lo sé. Tampoco creo que sea ideal, o tampoco creo que es ideal el diseño de contratos público-privados, ¿no? Que ha tenido el Perú, en particular con la minería. Pero creo que no estamos preparados como país para tener un Estado con mayor asignación a la producción, simplemente porque no lo hemos hecho bien en el pasado y porque la corrupción está por todos lados, ¿no? Estimado Saki, le agradezco mucho la respuesta. En realidad es muy interesante ese punto de vista con respecto a la teoría del estado patológico. Es muy interesante y sin duda alguna tiene que haber un diagnóstico a cada gobernante que ha ingresado en este momento en el estado, ¿correcto? Ahora, hay otra pregunta justamente de una de las personas que se encuentra en la reunión. Dice lo siguiente. Los modelos macroeconómicos que utiliza actualmente el BCR
y teniendo en consideración los diversos modelos que existen en Latinoamérica y que cada país responde o se comporta de una forma distinta ante cambios externos, ¿usted considera que este modelo macroeconómico son los más efectivos en estos momentos o por el contrario la pandemia ha hecho más evidente que estos modelos no toman en cuenta muchos factores y por lo tanto se debería cambiar el modelo? No, yo creo que, a ver, cuando hablamos de modelo económico, como les decía al principio de la presentación, modelo económico teórico es lo que utiliza el Banco Central o lo que se utiliza en la universidad para hacer predicción. Si hay teorías que funcionan en un país, lo más probable es que funcionen en varios países, porque las personas finalmente funcionan con incentivos en el Perú y en la China, para lo que se puede, para el marco de cosas que se pueden predecir. Y cuando hablamos del modelo económico en lo político, en lo que es economía política, hablamos de los lineamientos generales, no hablamos del detalle. Por ejemplo, ningún marco constitucional o normativo nos va a decir cómo se tiene que manejar una pandemia. Eh, Simplemente hay demasiados cambios económicos en el tiempo, o puede ser, por ejemplo, un desastre natural. Eso no nos lo va a decir. Y un modelo económico, como les decía también en la presentación, no te va a decir, te puede decir cuánto quieres gastar en educación, o cuánto quieres gastar en salud, o te puede decir este es el objetivo, pero no te va a decir cómo llevarlo a cabo. Yo creo que el modelo económico peruano, desde los años 90, no debería cambiarse. Lo que tenemos que mejorar es el Estado, cómo el Estado gasta, la eficiencia estatal y cómo entra la burocracia, o que entre mejor gente de la burocracia, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido mucho de eso en los últimos años. Pero como lineamientos generales, yo creo que los lineamientos generales y los datos lo demuestran, como lo traté de decir en mi presentación, han sido muy buenos, los resultados han sido muy buenos para toda nuestra historia y no veo un motivo por el cual deberíamos experimentar con cosas nuevas. Lo que sí creo es que así como la pandemia fue manejado de manera desastrosa, hay muchos aspectos de nuestra sociedad que tienen que mejorar. Gracias, profesor, por responder esa pregunta. Ahora pasamos a la siguiente, que nos plantea también un asistente aquí de la reunión, es que si considera que la aplicación de las reformas de segunda generación son imprescindibles para el funcionamiento del modelo económico actual. No sé a qué se refieren con eh, reformas de segunda generación. Eh, Sobre reformas de segunda generación, creo que Entiendo que educación y salud, dice. sí. Yo creo que sí. De educación, salud y muchas más. Em, Porque simplemente la población lo demanda. O sea, si no logramos hacer esas reformas, lo que a mí me parece importante, que es la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el sistema de precios, que exista programas sociales pero bien pensados, que no se regale la plata por regalar, como tienes, por ejemplo, Argentina, donde hay muchísima gente que recibe pensiones y te dicen en tu cara, ¿no? Yo recibo pensión y por eso no trabajo. O sea, no queremos llegar a ese nivel donde simplemente distorsionamos tanto la economía que causamos muchos problemas, como sucedía en el Perú, dicho sea de paso, eh, previo a los años 90, ¿no? Donde mucha gente recibía pensiones del Estado y no trabajaba. La burocracia era completamente distinta. Era una burocracia que succionaba al Estado. No es el caso de ahora, ¿no? Ahora hay mucha gente honesta, hay mucha gente que tiene mucho amor por el país, pero en los años 80 pues había una burocracia extendida. Pero si no logramos hacer una reforma de educación, una reforma de salud, y diría algunas cuantas más, una reforma ambiental, si no logramos resolver los conflictos, eh, pues ponemos en peligro en la primera parte, ¿no? Las primeras reformas.
Yo lo vería como esencial, ¿no? Y también es algo que quizás queremos, ¿no? O sea, que es una cosa justa, ¿no? O sea, que todos tengamos acceso a salud, ¿no? O sea, ha sido muy inequitativo la pandemia en nuestro país, ¿no? Gracias por responder esa pregunta, doctor Saki. La siguiente pregunta, también por parte de otros asistentes, es: ¿qué medidas se pueden tomar para desprendernos de la necesidad de materias primas como el cobre, que es vital para la economía peruana? Sí. Em, la pregunta es si queremos desprendernos del cobre y por qué habríamos de hacerlo. Sí. Em, ¿Por qué no vamos a Arabia Saudita y les decimos la misma pregunta a ellos? ¿Qué medidas podrían hacer ustedes para desprenderse del petróleo? ¿O por qué no vamos a Noruega, uno de los países más ricos del mundo? Y les preguntamos lo mismo. O sea, ¿por qué el cobre no lo deberíamos producir o deberíamos desprendernos de eso? Quizás sí es bueno tener esa dependencia porque quizás es una bendición que tengamos el principal metal para una revolución de energía renovable en el futuro, ¿no? El cobre se utiliza para transmitir energía, ¿no? Y quizás si va a haber todo un cambio del grid energético, pues quizás sí lo necesitamos, ¿no? El cobre es una bendición que lo tengamos y es una fuente de ingresos para nuestro país. Y si lo podemos vender a cambio de tener mejor educación, enhorabuena. Quizás lo que tenemos que pensar es si es que el Estado recibe una parte justa por todos toda esa producción, ¿no? Quizás tenemos que pensar eh, cómo se usan esos recursos, si los estamos usando bien, ¿no? Quizás es hora de tener, por ejemplo, un fondo nacional, como tienen los noruegos, por ejemplo, un fondo soberano se llama. Eso sí, pues, como dice usted, profesor, o sea, ver cómo se puede manejar mejor y explotar bien un recurso que se nos ha dado, ¿no? Que la naturaleza nos permite, pues, ¿no? tener. También, otra pregunta es sobre, ya que es su rama, la política monetaria, sobre la dolarización de una economía. O sea, ¿el Perú estaría preparado para aplicar ese sistema acá o qué necesita una economía para poder dolarizarse, ¿no? Sí, no creo que el Perú necesite, primero, hay distintas definiciones de dolarización. Dolarización significa pasar de tener una autonomía monetaria y tener nuestra propia moneda a tener el dólar o la moneda que sea como medio de intercambio, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tiene Ecuador y algunos otros países, pero no, no es algo que necesitemos. Lo que sí es que la economía peruana sí está algo dolarizada, mucho menos que hace 10 o 15 años, en el sentido de que aún muchos alquileres, la venta de apartamentos, por ejemplo, muchos colegios se siguen pagando en dólares, muchos electrodomésticos se pagan en dólares. Em, en cuanto a y hay muchas cuentas en dólares, y hay un mercado interbancario en dólares que en otros países no existe. Y la pregunta es si es que eso impide que la política monetaria se conduzca como se conduce. Mm, si hay algo que no tocaría en nuestro país sería la política monetaria y el BCR, porque ha sido lo que mejor ha funcionado. Es muy estable y el tipo de cambio ha sido bastante estable. Hay mucho menos incertidumbre que en otros países y a su vez no es un tipo de cambio fijo que dice el dólar y el sol van a estar pegados a 360 por los siguientes 10 años y eso nos lleva a tener problemas eventualmente en el futuro de estabilidad cambiaria, como han tenido, por ejemplo, Argentina u otros países que tuvieron eh, tipos de cambio fijo, como incluso Inglaterra tuvo problemas en los 90. Entonces, no tocaría el sistema monetario, creo que ha sido impecable y eso gracias también a ese genio que tenemos por presidente del Banco Central, que es Julio Velarde.
Sí, justamente como usted lo menciona, es reconocible la labor que está realizando Julio Velarde a cargo justamente del Banco Central de Reserva, ¿no? También otra pregunta por parte de nuestros asistentes es, ¿cree que es acertada la incursión del Estado en la producción petrolera, considerando los altos riesgos y niveles de inversión en exploración y explotación? Sí, es una buena pregunta. Una pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué petróleo? Sí, y por qué no cobre o plata o zinc. Y si no plata o zinc, ¿por qué no pollo o leche? ¿No? O sea, ¿por qué una industria sí y una industria no, no? Un motivo por el cual podríamos querer que los recursos petroleros estén a manos del Estado es para garantizar que exista una suficiencia petrolífera en el país, pero eso también se puede alcanzar como hacen los americanos, por ejemplo, comprando barriles de petróleo que los tienen en almacenes y cuando sube el precio, pues los salen a vender, como ha hecho el presidente Biden para que no suba tanto el impacto del precio. En cuanto a la explotación y la investigación en cuanto a los yacimientos, quizás el Estado no tiene el mayor expertise, no sabría decirlo, pero sí hay una tensión, ¿no? Hay una tensión entre la eficiencia nuevamente y la equidad, ¿no? En este caso particular del petróleo, eficiencia es quién es más hábil en hacer exploración, el Estado peruano o el sector privado. Y la parte de equidad es, dado que el recurso es peruano, ¿no? Si le damos la actividad de exploración al sector privado, si el sector privado después le vende o le da al Estado la parte justa, ¿no? Es como uno que le diga a alguien que hereda una casa, ¿no? Un tío. Y el tío te dice, deja un tesoro en el jardín, pero tú no sabes cavar, necesitas una cavadora, entonces tienes que contratar a alguien. Esa persona puede cavar, puede tener la maquinaria para hacerlo, pero después encuentra el tesoro y no te lo da. Entonces ese es el trade-off, ¿no? La pregunta. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar qué países lo han hecho de manera exitosa. Y quizás el caso más ejemplar son los británicos que en lo que se llama el Mar del Norte, encontraron yacimientos petrolíferos enormes y diseñaron muy bien sus subastas, ¿no? Entonces, con tener un buen diseño, un diseño inteligente de las subastas, maximizaron los recursos para el Estado y la asignación de exploración cayó en manos de quien estaba mejor preparado para hacerlo, lo que tenía el mejor grado técnico, que era el sector privado. O sea, el Estado peruano no va a haber forma nunca que le gane a la Shell o a Mobil ExxonMobil o a Repsol, ¿no? Porque simplemente son empresas mucho más grandes que lo que podría ser Petroperú y están especializadas y tienen equipos enormes y la mejor gente del mundo justamente para exploración, ¿no? Y saben cómo manejar los riesgos, ¿no? Y como decía la pregunta también, no tenemos por qué absorber como país ese riesgo, ¿no? Porque si nosotros no sabemos cómo explorar y el Estado explora y gasta millones, esos millones dejan de ser educación después o salud, ¿no? Exactamente. Como dice usted, pues, ¿no? Sería un riesgo muy, muy grande lo que incursionar en ese rubro, ¿no? Y también la competencia que hay, pues, ¿no? Hay otra pregunta, que ya es una de las últimas, es la situación estadounidense, ¿no? Respecto a la guerra Rusia-Ucraniana, sobre las recientes gestiones en la tasa de interés, ¿considera que está respondiendo lo esperado por la Fed? Sí, eso ya está un poco fuera de la charla, pero sí va a mi tema de expertise. Yo soy de la opinión que la Reserva Federal por mucho tiempo tuvo tasas muy bajas y tuvo una política de compra de activos, eh, compras de hipotecas demasiado grande,
y eso ha fomentado demasiado crédito durante la pandemia, pero también antes de la pandemia. Llega la pandemia y hay muchas presiones inflacionarias. ¿Por qué hay esas presiones inflacionarias? Tiene que ver un poco con la guerra en Ucrania, que ha disparado el precio del petróleo. Tiene que ver también con el hecho de que mucha gente recibiera cheques de bonificaciones y que se los ahorraron durante la pandemia. Tiene que ver también con que mucha gente cambió su modo de vida. En Estados Unidos la economía es mucho más dinámica, la tecnología es mucho más difundida que en el Perú. Mucha gente ha pasado a trabajar desde la casa y no ha regresado. De pronto muchos americanos han visto que no tienen que ir a regresar a sus centros laborales, cosa que no sucede en el Perú porque hay mucho más trabajo manual. Acá es mucho más con computadora, hay mucho mejor acceso al internet, hay mucho más equipo en las casas, hay mucho más capital. Entonces, mucha gente no está trabajando, no está regresando a los trabajos y la mano de obra escasea. Entonces, todo eso está presionando a los precios por factores tanto de oferta como de demanda. Pero la preocupación que yo tengo es que si las tasas de interés empiezan a subir muy rápido, como mucha gente ha tomado en el pasado mucho crédito, pues puede empezar a presionar mucho, sobre todo en el mercado de hipotecas, el consumo de las personas o el bolsillo de las personas, y eventualmente puede haber una reacción en el sentido contrario. O sea, creo que la política monetaria opera con demasiados rezagos, y si bien es cierto la inflación se está disparando por fuera de cualquier pronóstico, y yo he siempre pensado que se iba a corregir por sí sola, y eso está motivando que se suban las tasas. Tengo el temor de que la política monetaria operando con rezagos recién genere una posible modificación en el patrón de precios hacia adelante, pero una vez que lo haga, pueda generar problemas financieros. Yo sería más cauteloso que la Reserva Federal, me movería más lento, se ha movido muy rápido. Quizás estos meses para controlar expectativas está bien, pero no seguiría subiéndola al ritmo en que ha subido las tasas de interés, porque peligra mucho del comportamiento del bolsillo del consumidor americano. Y sobre todo también se está poniendo en peligro a la solvencia económica europea, ¿no? Por ejemplo, cuando sube Estados Unidos la tasa, también el tipo de cambio en Europa se dispara, el euro se dispara. Perdón, eso genera un problema fiscal muy grave. No sé hasta dónde se cortó, pero decía que se está salpicando a Europa y nos está salpicando también a nosotros, al Perú. Entonces el Perú también está subiendo sus tasas. Mucho del crédito opera en el corto plazo y con tasas que se van a ver afectadas o con crédito que se va a ver afectado por tasas más altas. Eso puede perjudicar la evolución de la actividad económica. Le agradezco mucho la respuesta brindada, señor Saki. En estos momentos tenemos una pregunta por parte de David. David, si podrías, por favor, activar tu micro para poder comentar tu pregunta. Sí, bien. No se preocupe. Bien, entonces, ya para culminar ya con la última pregunta, normalmente antes de que finalicemos una ponencia, hacemos la pregunta a los ponentes, si es en realidad, ¿por qué estudió economía? ¿Por qué eligió economía, señor Saki? Yo llegué a economía de casualidad. Yo quería estudiar arquitectura, pero mi papá me dijo me convenció que en el Perú, eso es en fines de los años 90, me dijo, si ves las casas, la construcción acá, casi no se contratan arquitectos. Eh, en aquella época no había el dinamismo que hay ahora, ¿no? En nuestra economía. Casi no se contratan arquitectos. Me dijo, si quieres dedicarte a la construcción, pues estudia administración. Entonces, pensando dónde podía estudiar, encontré la opción de administración en la Universidad del Pacífico, pero al cabo de meditarlo un poco, que pensé que me iba a aburrir,
con administración. Entonces decidí estudiar economía, siendo la carrera más afín, y me terminó gustando la economía y las matemáticas y todo el aspecto teórico detrás de la economía. Y dejé un poco de lado esa aspiración de ser arquitecto y por eso llegué a la economía, ¿no? Poco a poco me fue encantando. Tuve la suerte de tenerlo a Julio Velarde de profesor y él también fue una persona que me hizo cambiar, digamos, el grado. Siempre ya me interesaba la economía, pero después de llevar su curso es que realmente me vi fascinado por la economía, ¿no? Pues hubo un gran grupo de profesores en la Universidad del Pacífico, como Bruno Seminario, que no me llegó a enseñar, pero lo he escuchado muchas veces, o he conversado con él algunas cuantas veces. Jorge Fernández Vaca, por ejemplo, también ya falleció, pero fue un gran profesor para mí. Y así sucesivamente, ¿no? Enrique Vázquez, por ejemplo, ¿no? Enseñaba micro, ¿no? Pero fueron Carlos Casas, en fin, mucha gente, ¿no? Mucha gente excelente. Marta Rodríguez, de Comercio Internacional. eh, Tuve mucha suerte. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Y creo que la mayoría, bueno, hablo por mí también, me siento identificado con su respuesta porque al inicio tampoco no fue lo que elegí, ¿no? O sea, economía. Pero ya se fueron dando pues, la experiencia que uno va teniendo en la academia, acá, bueno, yo en mi caso, ¿no? Y luego, pues ahí le comencé a agarrar un poco de gusto a la economía y bueno, ya, incluso ya Uno terminé la empieza carrera, la, pues, ¿no? uno empieza la universidad muy joven, en el sentido de que a los 16, 17 es muy difícil de saber de qué se trata la economía, ¿no? O sea, si por ingeniería civil sabes de qué se trata, ¿no? Construir carreteras, construir edificios, ingeniería química lo mismo, pero economía es un concepto, incluso la economía que se puede enseñar en el colegio, que era muy primitivo lo que yo vi, que era básicamente una oferta, una demanda, no sabía para qué. Eh, No, y incluso me puse a también pensar, a pero veces se piensa, a, ujú, a veces se piensa que la economía no lleva mucho, a veces pues lo que es matemático, como la ingeniería que es complicada, pero bueno, los que hemos estudiado sabemos lo fuerte que es, ¿no? Econometría, macro, microeconometría, ¿no? Es una ah, matemática bien súper avanzada. Profesor sobre Saki, todo pues es una muchas linda gracias. manera de pensar es una linda manera de pensar el mundo, ¿no? La economía. Yo creo que al Sí, final pensar en balances, en decisiones, en trade-offs, no solamente están los precios, sino también lo que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Se puede pensar la economía también como modelar a alguien que decide ser corrupto, ¿no? Balancea el robo versus el riesgo, ¿no? Y cómo como sociedad podemos corregir ese balance para que haya menos corrupción, es algo que también la economía puede conversar acerca de. así es, profesor. Bueno, como organización, pues aquí un reconocimiento hacia a usted por, bueno, por agradeciendo, ¿no? Por la ponencia que nos está brindando el día de hoy, en conmemoración pues a nuestro primer aniversario. La verdad que tenerlo en nuestra casa, que es Identidad Económica, es un privilegio, ¿no? Y como Muchísimas gracias. muchos, pues, muchos economistas, profesores también consideran, ¿no? Que quién sabe en el futuro, pues, tengamos la dicha identidad económica de decir, pues, que el PhD Isaac Vigio, y por qué no decirlo Premio Nobel de Economía, tal vez, Mm, estuvo con nosotros, ¿no? Y nos mm. compartió conocimientos que nos quedará, bueno, nosotros como identidad económica y a todos los presentes, creo yo, como una experiencia grata, ¿no? De que usted estuvo aquí y gracias por siempre el tiempo que se da, ¿no? Siempre vemos constantemente pues que comparte lo que aprende o lo que ha venido aprendiendo con universidades de acá del Perú, pues, ¿no? Y eso es lo que algunos no hacen normalmente, ¿no? Pero usted, gracias por su disponibilidad que tiene y también pues eh, decirles a los que han asistido, pues no se olviden de registrarse en la asistencia, pues, ¿no? Y también como grupo, pues habíamos propuesto si no es mucho pedirle, para una foto aquí en la reunión, para que quede, Claro, pues, ¿no? Como recuerdo, ¿sí? Y muchas también la gracias. grabación va a ser subida a YouTube y también si gusta, pues lo pasamos por su correo también, porque tiene su canal de YouTube usted, entonces también lo puede subir por ahí, ¿no? Muchísimas gracias.
Y A es ver, un honor para mí los hablar con que... ustedes y sobre todo me entusiasma mucho que hayan tantos jóvenes apasionados por la economía y también con ese interés por difundir estas ideas, ¿no? Que nos falta más altura, ¿no? En la discusión. Y por favor conversen con las personas que puedan, porque como sociedad tenemos que mejorar y subirle el nivel a la discusión y hacer lo que la política no puede hacer, ¿no? Y en las calles o en las reuniones, mejorar la calidad de la discusión y poner paños fríos y traer argumentos. Y de eso se trata esa presentación. Sí, incluso nosotros tenemos una página por LinkedIn. Bueno, tenemos en LinkedIn y también en Facebook como Identidad Económica, y también promovemos, lo principal, lo primordial en Identidad Económica es que promovemos que los estudiantes y también egresados redacten artículos, ¿no? Y también tenemos nuestra página web donde se suben los artículos y pues si en un momento desea, pues ahí le pasamos el link para que lo revise más o menos, ¿no? Por favor, sí, por favor. Y por favor A traten de ver, llegar a las provincias también. Traten de llegar a las provincias del Perú también, que eso es lo más importante también. Sí, claro, eso sí. Descentralizar un poco Hay una todo, red ¿no? enorme Pero sí. hay una red enorme de economistas en todo el país, muchísimos en provincias y de altísima calidad. Este, y- Por ejemplo, bueno, yo estoy en la Nacional del Callao, pero ahorita me encuentro en Piura. Entonces, ¿Perdón? ¿Ahorita? yo estoy en la Nacional del Callao, pero ahorita me encuentro en Piura. O sea, no estoy en Por Lima. ejemplo, por ejemplo. Ajá. Eh, entonces, los chicos que quieran prender su cámara para la foto grupal, pues, y a todos también los que han asistido, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y siempre síganos por nuestras redes sociales, pues, ¿no? Gracias a Que es todos por la Identidad invitación. Económica. Pero, a ver, yo les aviso para la fotito grupal en tres. A ver, ¿eh? 3, 2, 1. Ahí está Jorge, está prendiendo su cámara ya. Ya está. Genial, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, otra hasta oportunidad. hasta la próxima. Hasta luego.